Hola, ¿qué tal familia? Dios les bendiga. Les saluda su amigo y su servidor Armando Barrientos y vengo a traerte esta palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 17, verso 14 al verso 16. Dice lo siguiente: Cuando llegaron al gentío, vio a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Podemos ver la situación de un padre de familia preocupado, con una gran angustia, al ver a su hijo siendo atormentado por un demonio. ¿Por qué menciono que el joven estaba siendo atormentado por un demonio? Porque en otro evangelio, la misma historia, pero en esta ocasión nos dice que hay un demonio atormentando a este joven. ¿Qué es lo que hizo el padre de familia? Lo llevó a los discípulos de Jesús. Yo me imagino al padre de familia diciéndose a sí mismo: si estos hombres están con Jesús, también tendrán la capacidad de echar fuera demonios, de sanar a mi hijo. Y recordando acerca de esta situación, que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio, hagamos una pregunta: ¿por qué no pudieron? Cuando en el mismo Evangelio, capítulo 10, verso 1, Jesús les expresa a los discípulos esta promesa gloriosa. Y tú lo puedes ver ahí, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estas palabras, esta promesa, esta declaración, Jesús se las dio a sus discípulos porque no pudieron sacar al demonio que estaba sobre la vida de este joven. El padre de familia perdiendo toda esperanza. Yo creo hasta más se desanimó, más preocupación, ¿verdad? Pero vamos a ver otro evangelio, como mencionaba, otro evangelio, la misma situación, el mismo caso. Y lo encontramos en Marcos, capítulo 9, verso 14 al verso 18. Presta atención. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vinieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta. Ay, esas palabras me traen un gozo y una imaginación al ver a la gente, al ver a Jesús diciendo: ay, ya llegó nuestra esperanza, ya llegó nuestro Salvador. Y cada vez que tú escuches el nombre de Jesús, alégrate, gózate, y debes de recordar que el Espíritu Santo está contigo. No le des lugar al temor, no le des lugar a las ideas, a los engaños, a los argumentos falsos del diablo. Gózate, alégrate, porque Jesús está en tu corazón y el Espíritu Santo es tu consolador, es el Espíritu de verdad. Él es el que te guía y me guía a mí. Por lo cual me encantó, la gente se puso
muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaban allí le dijo, Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido, ¿verdad? Y vuelvo a recordar Mateo 10:1. Si Jesús les dio autoridad para que echasen fuera demonios, ¿por qué no pudieron echar fuera al demonio que estaba oprimiendo a este joven? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó? Ahí mismo en Marcos continúa la historia, capítulo 9, verso 23 al verso 24. Y aquí vamos a comprender el por qué los discípulos no pudieron echar fuera a ese demonio. Jesús le dijo, si puedes creer, ahora, perdóname, Jesús está hablando con el padre de familia. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cree en lo que Dios ha dicho de ti. Cree en cada promesa que Dios ha hablado para tu familia, para tu matrimonio, para tu negocio, para tu presente, para tu futuro. Cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, en otra versión dice que gritó el padre de familia y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. A ver, esperemos un momento, ¿verdad? ¿Quién es la persona que tiene el problema? ¿El hijo o el padre? ¿Verdad? Todos sabemos que era el hijo. ¿Por qué el padre dice, ayuda a mi incredulidad? No es el padre el que está oprimido, es el hijo. El padre trajo al hijo oprimido por un demonio a los discípulos. Es más, cuando llegó Jesús, el padre de familia habla con Jesús, mi hijo está siendo atormentado. Y Jesús, cuando habla, parece que le cayeron las vendas espirituales que traía el padre de familia. Y el padre dijo, ¿sabes qué, Jesús? El del problema soy yo. Mi hijo no sana, mi hijo no es liberado, tus discípulos no pueden sacar al demonio porque yo soy un incrédulo. Y mira, esto es para ser desafiado. Antes de que tú desees que Dios haga libre a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a quien tú quieras, primeramente que Dios te haga libre a ti. Primeramente, que Dios sane tu alma, restaure tus pensamientos antes que los demás. No sé si me estás entendiendo. Antes que Jesús sane al joven, antes de que tú sanes a mi hijo, sáname y hazme libre de la incredulidad. Y mira que la incredulidad
limita a Dios. Pero también la incredulidad impide toda liberación del poder y dominio de Satanás. Pregúntate, ¿hay incredulidad en ti? ¿Eres una persona que ha permitido que la incredulidad more en tu hogar? Hay otra historia, ¿verdad? Ahí mismo en Mateo, vamos a Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versos 53 al verso 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Volvemos a esta situación hablando de la incredulidad. El padre de familia, mira, Jesús, antes que ores por mi hijo, antes que le ministres a mi hijo, por favor, ayúdame, libérame de la incredulidad y después, ahora sí, saca al demonio de mi hijo. ¿Por qué Jesús no pudo hacer muchos milagros? Por la incredulidad. Y mira que Jesús, el Espíritu Santo que está aquí en la tierra con nosotros, está al 100% para ayudarnos. Pero a veces Él no puede ayudarnos porque más grande es nuestra incredulidad. Pero yo quiero mencionarte lo que en alguna ocasión yo escuché de un gran pastor. Dile a tu gigante: gigante, eres grande, enfermedad eres grande, muerte eres grande, pobreza eres grande, pero más grande es mi Dios. Incredulidad eres grande, pero más grande es mi Dios. Y mira, permíteme leerte este pensamiento. La incredulidad nos lleva al pecado de la presunción. Presumir es atreverse a pensar que nosotros sabemos lo que es correcto. Es una arrogancia que dice: yo conozco el camino, y actúa por su propia cuenta. ¿A cuánto nos ha pasado esto? ¿A cuánto nos ha sucedido? Hoy es el día, y mirando la situación que estamos atravesando, es el momento de que tú te consagres, te conectes, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, a la buena voluntad de Dios. Que ya no sean tus pensamientos, que ya no sean tus ideas, que no sea tu voluntad, sino que toda la palabra de Dios permanezca en nosotros. Y antes de aterrizar y hacer una oración, quiero leerte este verso, recordando que los discípulos, ¿verdad?, no pudieron sacar a ese demonio. Después ya saben por qué no pudieron sacar al demonio de este joven. Y llegan con Jesús
contentos porque ahora sí pueden echar fuera demonios. Y mira las palabras de Jesús, la contestación de Jesús, cómo le responde a sus discípulos. Ahí en Lucas capítulo 10, verso 17 al verso 20. Volvieron los 60 con gozo, ¿verdad? 70, 70, ¿verdad? 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, diciendo Jesús, ¿y eso qué? Que ahora se les sujetan los demonios. Miren, eso que no les emocione. Yo vi a Satanás caer como un rayo a la tierra. Y ustedes, porque ya los demonios se les somete, ya están gozosos. No, tranquilos, ¿verdad? Como diría en mi rancho, tranquilos mis chavos, tranquilo. Continúa Jesús diciendo: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, ¿verdad? Jesús recordándoles lo de Mateo 10:1, pero ahora dándoles más ese empujón de que nada malo les va a dañar. Continúa: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es lo más importante. Gloria a Dios porque impones manos y los enfermos sanan. Gloria a Dios porque los demonios hasta te contestan y salen fuera. Gloria a Dios si los muertos resucitan. Pero como Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Miren, qué bueno que todo eso suceda. Pero tranquilos, tranquilos. Mejor gócense, alégrense, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿De qué sirve que los demonios se nos sujetan aquí en la tierra y nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida? ¿De qué sirve levantar 100 muertos? No me malentiendan, gloria a Dios por eso. Pero ¿de qué nos sirve sanar enfermos en el nombre de Jesús? Levantar paralíticos en el nombre de Jesús. ¿De qué sirve todo eso si no vamos a vivir en el reino de Dios? Meditemos en esta palabra. Echemos fuera la incredulidad, echemos fuera el orgullo y abracemos la gloriosa palabra de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo y que esta palabra produzca fruto y fruto en abundancia. Pero también que esta meditación nos desafíe a permanecer anclados en la roca que es Cristo. Espíritu Santo, gracias porque tú nos usas como instrumentos para bendecir a muchas personas. Pero que no se nos olvide que lo más importante es estar escritos en el libro de la vida. Pero también renunciamos y reprendemos toda incredulidad. Se va de nuestra mente, se va de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestro territorio, y vamos a creer
porque al que cree todo le es posible. En el nombre de Jesús, en tu nombre, las familias son bendecidas, son sanadas, son curadas y son fortalecidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Bendiciones.